Continuamos con esta segunda parte del módulo Teoría del Estado. Teoría de la naturaleza del Estado. Son tres las maneras posibles de concebir jurídicamente al Estado. Como hemos venido viendo a lo largo de este módulo, la teoría constituye aquellas suposiciones, aquellas ideologías, aquellos puntos de vista sobre algún fenómeno de la realidad, en este caso meramente estatal. Sin embargo, como es de esperarse y bajo la conceptualización etimológica que implica distintos puntos de vista o diversas focalizaciones respecto de cierto tema, no es casualidad que en el caso de lo relacionado a la teoría de la naturaleza del Estado, existan también diversas teorías al respecto. A continuación, se detalla. Teorías jurídicas. Dentro de las doctrinas jurídicas se pueden encontrar las que conciben la naturaleza del Estado como una relación jurídica. Para Francisco Porrúa Pérez, a primera vista, parece exacto afirmar que el Estado es una relación jurídica porque observa que en el mismo existen gobernantes y gobernados con mutuas relaciones. La teoría no logra explicar por qué las instituciones estatales permanecen, no obstante los cambios de las personas. No puede tampoco explicar la unidad permanente del Estado, así reduce su ser, pues en él existen otras relaciones. Dice que en la base real del Estado existen tantas relaciones como sujetos de ellas, y cada cambio entre los gobernantes o gobernados significa la creación de nuevas relaciones. Entonces, al cambiar dichas relaciones, desaparecería un estado para dar lugar al nacimiento de otro. Esa misma objeción puede hacerse a la teoría que explica al Estado a través de las relaciones de los órganos estatales con los individuos y de los órganos del Estado entre sí. No explican por qué, a través de los cambios que suceden en la realidad sociológica del Estado, permanece este como unidad activa, y para rebasar esa objeción se tienen que recurrir a las ficciones o síntesis mentales para tratar de explicar al Estado. Estas teorías jurídicas con las cuales se ha iniciado tratan de concebir la naturaleza del Estado como una ficción jurídica y entonces adoptan una posición negativa en lo que respecta a su realidad. Niegan entonces, aunque implícitamente, la realidad del Estado, puesto que afirman que solo puede pensársele como una ficción jurídica. A su vez, dentro de estas teorías jurídicas se continúa diciendo que el error más grande de esa teoría es que no puede decir de dónde proceden las relaciones jurídicas del Estado. Según él, estas necesitan normas que sean impuestas por un poder y ¿de dónde surge o a quién se atribuye? Si se dice que es el Estado quien impone esas relaciones jurídicas, se incurriría en el mismo error que se criticó anteriormente. Se tiene reconocida la existencia de un orden jurídico supraestatal, del cual surge el poder
que establezca las relaciones jurídicas con esa teoría. En ese sentido, no se puede construir un orden jurídico internacional, porque las relaciones jurídicas entre estados no pueden resolverse tan simplemente como las que se dan dentro de un estado. En ese sentido, la existencia misma de esas relaciones jurídicas implica la necesaria referencia a una realidad en la cual se produce. Esa realidad es precisamente el Estado, por lo que concluye rechazando esa segunda concepción del Estado. Conocer entonces la teoría general del Estado es muy importante porque gracias a esta ciencia podemos entender tanto la naturaleza, el origen, la evolución, los tipos de Estado que han existido, el desarrollo del ser humano y cómo se ha ido transformando hasta nuestro entorno actual. El ser humano no puede vivir aislado, es social por naturaleza propia y ello lo obliga a agruparse formando la sociedad que se rige bajo normas y leyes, dando origen precisamente al concepto de Estado. Los estados que surgen junto a la sociedad y al ser humano, como pensaba Jean-Jacques Rousseau, son la organización más trascendental que demuestra el intelecto de los hombres, ya que toda su organización es compleja y extensa, pero a su vez es armoniosa y ordenada, puesto que son los estados los que, junto al derecho y a la política, direccionan la voluntad del ser humano. Debido a la existencia de los estados a través de los siglos, la cultura se ha preservado una función primordial. Siempre será la de armonizar la relación entre los seres humanos a través de la administración de justicia emanada por los poderes ejecutivo, el legislativo y desde luego el judicial. El estudio del Estado comienza con la delimitación de su amplio marco de análisis y de las disciplinas que se ocupan de su estudio. Pertenece a las ciencias sociales. A este grupo también van a pertenecer el derecho y la política, las cuales son fuentes doctrinarias del Estado. Por una parte, el Estado ha dado como fundamento a los sistemas jurídicos contemporáneos, es decir, el derecho, y por otra, la forma de organización política de la población, es decir, la ciencia política. Es así como, entonces, al hablar de teoría, implica ciertas relaciones más las jurídicas, nos da la posibilidad de recordar algunos aspectos anteriores tocados previamente, como lo fue el carácter multidisciplinario que guarda esta teoría del Estado, la cual, para su objetivo y sus logros primarios, cuyo fin es la sana convivencia dentro del Estado, se logra gracias a la interrelación que se da entre diversas disciplinas que, de manera conjunta y articulada, permiten a la teoría del Estado establecer la identificación a dichos fenómenos, problemas o circunstancias de la realidad estatal para posteriormente darles un significado mediante una teorización que lo que pretende es dar precisamente una explicación a dichos acontecimientos que de alguna manera, en ocasiones, suelen mermar la vida en sociedad. Fin. La vinculación y la interrelación entre estas disciplinas, entonces, se puede establecer que no sería tan posible llevar a cabo
la actividad estatal como lo es la teoría del Estado. Y que entonces estas teorías jurídicas nos permiten verificar la importancia en cuanto a relaciones se refiere en cualquier aspecto que corresponda al estudio de nuestro Estado. En este caso, al Estado soberano de los Estados Unidos mexicanos. Por otro lado, se tiene a las teorías objetivas. Esta teoría, al considerar al Estado precisamente como un objeto, realiza una separación interna de dos elementos que existen en el Estado. Por un lado tenemos a los dominadores, por otro lado a los dominados, puesto que el objeto supone la existencia de un sujeto al cual referirlo, y entonces los dominados son el objeto de dicha autoridad. Pero solo es posible concebir a un Estado como objeto de un sujeto, como un grupo de esclavos sometidos a la propiedad de un señor, como bien se dimensionaba y se materializaba en la antigua civilización romana, en donde se daba la existencia de un patrón frente a el esclavo y el esclavo como dominado frente a la existencia de su señor. Esta idea, según un autor, podría servir para explicar la realidad de determinadas agrupaciones políticas históricas, pero es imposible que explique al Estado moderno, que está formado por gobernantes y gobernados, siendo ambos sujetos activos del Estado, no son objetos, los gobernados de la actividad de la autoridad, sino que unos y otros intervienen activamente para formar la realidad del Estado, de las relaciones entre gobierno y particulares, y de estos entre sí surgirá precisamente la figura del Estado. No se pueden separar y ni siquiera considerar a una como sujeto y a otra como objeto. Las teorías absolutistas y patrimonialistas consideran al Estado 100% como un objeto. Otras doctrinas que tratan de explicar la naturaleza del Estado, al decir de las teorías modernas, explican a este como una fundación o establecimiento y recurren a un concepto jurídico para explicarlo. Sin embargo, este concepto jurídico, a decir del autor, lo presenta con perfiles vagos y aunque llegaran a precisarlo, solo se referiría al aspecto jurídico del Estado si lograran probar la existencia de un orden jurídico superior al Estado y del cual recibiera el gobernante dicho derecho. La noción del Estado, para Bluntschli, está comprendida dentro de la corriente que generaliza los hechos mediante una inducción que se señaló en primer término. Este autor afirma que la noción o concepto del Estado se encuentra determinada por la naturaleza y los caracteres de los estados reales. La doctrina de Bluntschli señala con precisión dos puntos de vista para elaborar el concepto del Estado, para lo cual debemos citar al maestro Porrúa Pérez, quien, para emitir una primera objeción a esa doctrina, que consiste en que la noción o concepto del Estado, según Bluntschli, se refiere precisamente a un estado histórico que ha existido o existe, pero lógicamente para poder penetrar en la esencia de un estado concreto, contemporáneo o ya sea pasado, el investigador previamente debe tener un concepto del mismo.
Por lo tanto, lo que entiende el autor, según el profesor Porrúa Pérez, por noción o concepto de Estado, es simplemente el conocimiento de un tipo histórico concreto de Estado y, en consecuencia, no es posible elaborar una teoría que merezca tal nombre, con fundamento en ese saber histórico, en ese pretendido concepto del Estado. El segundo punto de vista en relación con el Estado, la idea del mismo considerado como la elaboración de un tipo ideal de Estado posible, perfecto por realizar, tampoco puede servir de base para la teoría del Estado, pues esta, como doctrina científica, tiene que apoyarse en los datos de la realidad para poder llegar a conclusiones verdaderas y obligatorias. No es posible elaborar a priori un tipo de Estado con una perfección ideal sin los fundamentos de los datos reales. Dicho autor se ha mencionado, y es importante recordarlo, en aspectos ya estudiados cuando se analizó las diversas conceptualizaciones según diversos autores que se tienen de este concepto tan ambiguo y que por ende muchos coinciden en la dificultad para conceptualizarlo como lo es el Estado. De esta forma, estamos frente a un recordatorio de temas vistos con anterioridad. En tercer lugar, hablaremos de las teorías subjetivas, las doctrinas que asignan al Estado una naturaleza de sujeto totalmente de derecho. Porrúa Pérez, una vez más, opina que al ser sujeto de derecho es una cualidad que el derecho atribuye a un ser. No es algo esencial que exista dentro de la naturaleza, sino que esa cualidad le viene de su reconocimiento por el orden jurídico. La personalidad jurídica es entonces una creación del orden jurídico. En ese sentido, se puede apoyar a manera de crítica dicha premisa, pues para que se dé la existencia de esa personalidad jurídica depende en gran medida del checklist que precisamente se da frente al reconocimiento como tal según la regulación de las leyes, para que totalmente prospere dicha personalidad jurídica. El sujeto de derecho por excelencia, entonces, se dirá que es la persona humana, pero además de ella existen personas jurídicas de otro orden, gentes que tienen una sustantividad especial y que se les atribuye también derechos. Son entes a quienes se les considera con una personalidad jurídica o también llamada moral, tales como son las sociedades mercantiles o bien las sociedades civiles. Efectivamente, en ese sentido y como parte de las situaciones que son de interés público y por ende de interés para el Estado, existen y surgen a la luz del derecho sociedades mercantiles de diversos tipos según lo que contempla, por ejemplo, la Ley General de Sociedades Mercantiles aplicables en México, así como los códigos civiles que también tienen un carácter supletorio en cuanto a aquellas sociedades de dicha índole civil. En ese sentido, el reconocimiento siempre se da frente a un ordenamiento jurídico, como ya se ha dicho previamente. Y aunque son una persona jurídica abstracta y distinta a la persona física, estos también serán sujetos de derechos y por ende también de obligaciones. Son sujetos de derecho entonces personas, entes, a quienes el derecho les atribuye una capacidad para ser sujetos de derechos. Ya lo dije, indistintamente sea que se trate de personas físicas o bien
personas morales, jurídicas o también llamadas personas colectivas. Sin embargo, eso no dista entre el párrafo mencionado anteriormente. En igual forma, el Estado, que no es una persona física, y como ya lo dije, sino más bien una entidad meramente moral, va a ser sujeto de derecho en cuanto el orden jurídico se lo atribuye. Al hacerlo, le adjudica entonces derechos de manera intrínseca. Por lo tanto, lo concibe como sujeto de derechos. Esa atribución no es hecha a seres ficticios, sino a seres reales. Su misma realidad es la que impone al jurídico aquella necesidad de considerar los sujetos del mismo. La personalidad jurídica no es sino una cualidad necesaria de la realidad de las personas morales. Afirma que el Estado, como ser, existe en la realidad, constituyendo una persona moral, es lógico que pueda ser sujeto de derechos, pues se trata de un ser con capacidad para recibirlos y ejercitarlos, sin importar que en su base se encuentre un conjunto de variables relaciones humanas, ya que esas giran en torno a una unidad que es precisamente el Estado. ¿Qué quiere decir todo lo anterior? Que como ya lo he mencionado, aun cuando se trate de personas morales, siempre que la ley le reconozca esa situación, pues será susceptible de ejercer derechos, pero también estará obligado a acatar la observancia de ley. Una diferencia clara es, una persona física adquiere ciertos derechos desde su nacimiento, lo cual un primer registro se da de manera civil mediante el acta de nacimiento. Sin embargo, esto tiene también su equivalencia cuando se habla de personas físicas o morales, pues el reconocimiento surge cuando se constituye la sociedad mercantil o civil ante el notario público mediante la famosa Asamblea Constitutiva, que digamos es una especie de acta de nacimiento, pero en este caso de la persona jurídica. También se afirma, por otro lado, una vez analizados los ejemplos, que el Estado, como ser que existe en la realidad, constituyendo una persona moral, es lógico que pueda ser sujeto de derechos, pues se trata de un ser con capacidad para recibirlos y ejercitarlos, sin importar todas las variables existentes. En ese sentido, también es importante destacar, además de ser reiterativos con esa ideología, que el hombre como persona humana es único e invariable, idéntico a sí mismo. No obstante, los cambios en el contenido de su conciencia y en la estructura celular de su cuerpo material da como característica el apoyo a estas teorías totalmente subjetivas. También es importante destacar entonces que estas teorías rechazan la posición neocantiana de Jelinek, que considera que el hecho de que el Estado tenga en su base una serie de relaciones humanas en cambio constante no impide que se le pueda pensar como unidad sintética, sin que de acuerdo con su teoría del conocimiento sea posible determinar si existe posibilidad de investigar si hay relación entre esa idea y la realidad. Dice que el hombre tampoco puede considerarse siempre como idéntico a sí mismo, sino que constantemente está sometido a un cambio, pero que, no obstante, por medio de una abstracción, puede pensarse como unidad.
Y en esta forma, al considerarse al Estado por medio de una síntesis o abstracción como unidad, es posible considerarlo como persona, como sujeto de derechos, de la misma manera que el hombre, por una síntesis meramente mental, puede ser considerado como unidad. Y afirma uno de los autores, entonces, que el Estado no en forma ficticia, sino real, sí es un sujeto de derecho, pero esta cualidad no integra su naturaleza, sino que más bien resulta ser una consecuencia de ella. La realidad del Estado tiene que ser explicada en forma más amplia para determinar después sus cualidades. Esta doctrina de la naturaleza del Estado resulta, para él, incompleta. Se resume que existen dos teorías fundamentales para explicar al Estado: la llamada atómica o también la llamada individualista, la cual concibe en relación con la existencia del individuo como real, explicando la asociación o comunidad, el Estado como una simple ficción jurídica. Afirma esta teoría que en la realidad solo existe el individuo y cuando se asocia con otros y surge el Estado, solo se puede llegar a explicar por medio de una simple ficción. La siguiente doctrina es la señalada como la colectivista o también llamada universalista, misma que atribuye realidad en vez de ficción a la existencia del Estado, y ahí la primera distinción. Esta afirma la existencia del Estado, además de la del individuo, y así es posible que se le atribuyan derechos y se considere al Estado como sujeto de estos. Pero esta doctrina considera la realidad del Estado como una síntesis mental. Es la doctrina subjetiva de Jelinek. A diferencia de Jelinek, Porrúa Pérez afirma la existencia del Estado como un ente totalmente real al que es posible atribuir derechos, es decir, se le atribuye una realidad totalmente objetiva. Ahora bien, sobre las teorías organicistas, señalan que estas teorías tratan de organizar al Estado como un organismo espiritual o como un superorganismo. Si un organismo es un todo vivo compuesto de partes vivas, se concluye que el Estado es un organismo vivo integrado de partes vivas, que son precisamente los seres humanos. Así como hay una anatomía que describe el cuerpo humano y una fisiología que explica su funcionamiento, también hay una anatomía política y una fisiología política. En la anatomía política, el Estado como organismo biológico tiene los mismos elementos que los organismos vivos como tejidos sometidos a las leyes biológicas. Entonces, metafóricamente, se dice que se ha creado al Estado como un organismo vivo a través de un orden jurídico al que le asignan finalidades encaminadas al servicio de una sociedad. Tomás de Aquino investiga filosóficamente la naturaleza del Estado, determinando sus causas eficientes primeras y finales últimas. Toma en cuenta que en la sociedad política se hace imprescindible la presencia de una fuerza, de un poder que proporcione unidad y validez positiva a los esfuerzos encaminados a lograr la finalidad del Estado o bien común. Para él, son cuatro las causas que dan origen al Estado constituyendo su naturaleza, las cuales se explican a continuación.
La causa eficiente, considerada como la naturaleza del hombre que por su indigencia social vive asociado a sus semejantes. Causa material, refiriéndose a la comunidad humana que se origina de manera natural por la asociación de los hombres. Causa formal, que la representa la autoridad que de manera necesaria existe en las comunidades humanas para imponerles un orden que las mantiene unidas y orientadas. Causa final, que es representada por la orientación teológica de la comunidad política. Su razón de ser especifica el bien común que trata de obtenerse por la combinación mutua de esfuerzos y recursos en la empresa política. Según Porrúa Pérez, Santo Tomás resuelve, así como en forma enteramente completa y con gran sabiduría, el problema de la naturaleza del Estado. Lo anterior, al referirse a la naturaleza del hombre como causa eficiente de la sociedad política, haciendo referencia a la actividad humana que siempre se encuentra constituyendo su causa material, que es la misma sociedad. La causa formal, autoridad o poder soberano, es otra de las notas esenciales del Estado. El bien común, causa final, es otra de esas notas esenciales de la naturaleza de éste, y el bien común solo puede ser realizado por la sumisión a un orden jurídico, nota también esencial de la naturaleza del Estado que implica en la teoría de Santo Tomás de Aquino. Importante recordar que el bien común entonces es igual a la causa final en el Estado, recordando y previendo que el Estado tiene fines definidos. Las formas de organización política. Las formas de gobierno y Estado se manifiestan en no complejas organizaciones de diferentes matices, en constante transformación, obedeciendo siempre a los reclamos de las comunidades. La palabra Estado designa a la organización política en su conjunto, en su completa unidad formada por los diferentes elementos que la constituyen. Representa entonces el todo, su unidad y su organización, en tanto que gobierno se utiliza para designar al conjunto de los poderes públicos de los órganos a quienes se atribuye el ejercicio de la soberanía. Es la forma de uno de los elementos del Estado de organizar y distribuir las estructuras y competencias de los órganos que componen el gobierno. Popularmente, pero erróneamente, se llega a confundir el Estado con el gobierno, aun cuando se trata de dos figuras jurídicas diferentes, como se presentan a partir de sus propias definiciones. Efectivamente, este último supuesto fue constatado en temas anteriores cuando se dijo que Estado y gobierno no significan un igual. Expliquémoslo con una analogía. Siendo que el Estado resulta ser el universo, mientras que el gobierno es únicamente uno de los planetas que integran dicho universo.
En ese sentido, el Estado tiene mayor alcance y el gobierno implica solamente una pequeña porción de él. A continuación, se muestran formas de gobierno según diversos autores, en donde se hablará primeramente según la doctrina de Platón, según la doctrina de Aristóteles, posteriormente la doctrina de Polibio, y continuaremos con Tomás de Aquino. Empecemos por el primero. La aristocracia o gobierno de los filósofos, la oligarquía, cuando los propietarios asumen el poder político, y la democracia o gobierno de masas. En ese sentido, Platón nos indica que para él existen tres formas de gobierno, que se recapitulan como aristocracia o gobierno de filósofos, oligarquía, cuando solamente algunos propietarios se proclaman en el poder, o bien la democracia, que necesariamente implica a las masas. Por otro lado, se tiene la tendencia de Aristóteles, quien solamente identifica entre las formas puras o perfectas, asimismo entre las formas impuras o degeneradas. Vayamos al primer inciso, a cómo lo divide Aristóteles. Formas puras o perfectas, como son la monarquía, la aristocracia y también contemplando a la democracia. Mientras que como formas impuras se tiene a la tiranía, a la oligarquía, así como a la demagogia. ¿Esto qué quiere decir? Que a cada forma pura corresponde una forma impura, que la monarquía en sí no representa un mal, sino que ésta se ve mermada cuando existe tiranía. Lo mismo pasa con la aristocracia, que en sí no resulta ser mala, salvo que surja la oligarquía, y que respecto a la democracia es una forma pura y perfecta, pero que al existir la forma impura o degenerada como la demagogia, esta queda mermada. Polibio habla de un gobierno mixto, es decir, el poder dividido entre el pueblo y el monarca. Sin embargo, el siguiente autor, que es Tomás de Aquino, representa dar mayor amplitud. Cuando se refiere que el gobierno con un jefe a la cabeza, guiado por la ley de la virtud, alude a regímenes encabezados por un rey, un grupo de aristócratas y por el pueblo, pero amenazados por la sedición y las tiranías. Seguido a estos autores, existen dos de igual importancia como lo fue Nicolás Maquiavelo, así como Charles Montesquieu, en donde cada uno de estos ha jugado papeles elementales al respecto. Maquiavelo, de quien hemos hablado anteriormente, sobre todo bajo su obra principal, como lo es El Príncipe de Nicolás Maquiavelo, tratado político, como ya se dijo, que sobre todo enaltece las relaciones de poder, de cómo llegar a él, en donde se justifica los medios y también para mantenerse en él desde un aspecto frío y calculador al momento en que el ser humano deberá de tomar ciertas decisiones de acción para que lo anterior suceda. Al respecto, Maquiavelo mencionaba que todos los estados o una de dos eran repúblicas o simplemente eran principados. En cuanto al siguiente personaje, Charles Montesquieu,
En su obra más rimbombante, que lleva por nombre El espíritu de las leyes, se señala que pueden suponerse tres definiciones. A la letra, Montesquieu señaló: supongo tres definiciones, o mejor dicho, tres hechos, a saber, que el gobierno republicano es aquel en que el pueblo, en cuerpo o solo parte de él, ejerce la potestad soberana, que el monárquico es aquel en que gobierna uno solo, pero con arreglo a leyes fijas y establecidas, y que a diferencia de este, el despótico es aquel en que uno solo, sin ley ni regla, lo dirige todo a voluntad y capricho. Finalmente, puede señalarse, en la opinión de Serra Rojas, que la clasificación que ha perdurado de las formas de gobierno reduce a estas a dos grupos: la monarquía y desde luego la república. Estas son las formas que se pueden adoptar en un país, que determinan las características de los órganos encargados de ejercer las funciones soberanas dependiendo de la forma de gobierno. Llegan a denominarse los estados como monárquicos, aristocráticos o bien democráticos. En la actualidad es posible encontrar a estados con gobiernos mixtos, es decir, que tienen un poco de monarquía y también un poco de república, siendo el caso Inglaterra o bien España, que desde luego se puede decir que hacen pie de una teoría meramente ecléctica que busca tomar lo mejor de cada forma de gobierno, tal vez siguiendo el punto de vista de Aristóteles y queriendo ver la parte más rescatable según la forma pura y perfecta de cada una de ellas. Las tensiones, aun así, entre república y monarquía siempre han estado al día. Han existido desde épocas muy tempranas en la historia de la humanidad. La historia de la antigua Roma, por ejemplo, que es testigo de ello, de dichas tensiones entre república y monarquía desde hace mucho tiempo. La posibilidad de que el orden republicano puede subvertirse y devenir un imperio, o por el contrario, que una monarquía establecida se derrumbe y permite el surgimiento de una república. No obstante, la gran diferencia entre uno y otro sistema de gobierno radica en la existencia de un monarca, o sea, de un cargo político totalmente vitalicio, hereditario, y que no es designado por ninguna instancia democrática, ni por votación popular, como era el caso de los sultanes, faraones, los reyes, las reinas, protectores de la patria, líderes eternos u otras designaciones similares, por su naturaleza, contrarias totalmente al orden republicano. Hablamos entonces de cuatro formas de gobierno. Primero, se hablará acerca de la monarquía para pasar a hablar posteriormente de la república, seguido de las repúblicas modernas y posteriormente del Estado moderno. Empecemos por la primera. Monarquía. Es momento de que sepamos de qué trata de manera puntual cada forma de gobierno. La monarquía se puede definir como el gobierno típico de un individuo. El poder supremo radica en una sola persona, que es el monarca o el rey.
Esta forma tiene carácter hereditario, lo que significa que pasa de un miembro a otro según la línea sucesoria y que entonces no puede elegir. La desventaja es evidente, pues la sucesión puede caer en descendientes que no tienen lo necesario para poder dirigir un estado y que, en muchas situaciones, a la luz de la historia, podríamos encontrar diversos ejemplos. Ahora bien, esta forma de gobierno tendrá varias vertientes, pero en general se puede dividir en dos. Por un lado, la monarquía absoluta. El rey es la autoridad totalmente absoluta por encima de cualquier norma, mientras que la monarquía constitucional se caracteriza porque el rey debe y puede restringir su actuar a los límites que una constitución establece, es decir, una monarquía constitucional que a su vez puede dividirse en dos. Por un lado, la monarquía constitucional pura y por otro lado, la monarquía parlamentaria. Empecemos por la primera, la monarquía constitucional pura, cuando es el rey quien ejerce directamente la soberanía. Monarquía parlamentaria. La soberanía es repartida entre los miembros de un parlamento. Por ejemplo, la monarquía de Inglaterra. Esta forma de gobierno se encuentra presente en numerosos países a través de denominaciones como reino, sultán, sultanato, emirato, principado o gran ducado, lo cual obedece solo a razones meramente históricas. Dentro del área que abarca el presente estudio, esta modalidad del parlamentarismo se encuentra presente en diversos países de Europa, en los que hubo una continuidad histórica, y en varias naciones del Caribe que mantuvieron sus vínculos con el Reino Unido a través de la Commonwealth. Como se ha señalado con anterioridad, la dicotomía república-monarquía en la actualidad carece de sentido, ya que la modernización de esta última ha provocado que las diferencias entre las mismas hayan quedado reducidas básicamente a la forma de acceder al poder del titular del Estado y a ciertos ornamentos míticos de éste. Por ello, puede afirmarse que la monarquía ha dejado de ser sustantivo para convertirse en adjetivo. Las diferencias entre el jefe de Estado, presidente de una república parlamentaria y el soberano de una monarquía parlamentaria son prácticamente nulas. La monarquía en su evolución atravesó por los siguientes estadios: monarquía estamental, monarquía absoluta, monarquía constitucional y monarquía parlamentaria, produciéndose el proceso de limitación y racionalización de la misma definitivamente con la transformación de la monarquía absoluta en parlamentaria, provocando con el suceder de las revoluciones burguesas. De esa forma, los siglos VIII y IX marcan un íter en el que se va produciendo una desmitificación de la figura real, una racionalización de su potestad y autoridad, y una metamorfosis de la relación de ella con el Parlamento, todo lo cual queda acrisolado en la Constitución que legitima el nuevo orden de cosas desde el punto de vista económico
social y político. Es así como paulatinamente el rey deja de ser el detentador del poder y solo durante un breve periodo de tiempo compartirá este con el Parlamento, como órgano que va a reunir a los representantes del verdadero soberano, el que, a partir de las 9 concepciones políticas, es ahora el pueblo. Junto a ello, deja de ser fuente de derecho, en tanto esta es ahora la obra del Parlamento, a la vez que deja de ser el aplicador último de la justicia, una justicia totalmente retenida y la misma que es impartida por personas que se especializan a tal fin, justicia delegada, todo lo cual da forma al naciente Estado de Derecho, es decir, el Estado burgués. Ahora bien, como recapitulación, pudimos observar que dentro de la monarquía radica hasta cierto punto la arbitrariedad de el poder o de las personas que representan esa autoridad dentro de este. Y en ese sentido, el constitucionalismo también fue una corriente de tipo político y también de tipo humano, influenciada por las ideas de ilustración que llegaron para racionalizar y hasta cierto punto para limitar las relaciones del poder, sobre todo entre gobernantes y gobernados, y así poder obstruir el paso ante arbitrariedades de quien ostentaba dicho poder, o mejor dicho, la totalidad de los poderes, tratándose de una forma de gobierno en donde todo poder se concentraba únicamente en una sola persona. República. Una república, a diferencia de la monarquía, es una forma de gobierno y organización del Estado, en la que el poder público es ejercido por representantes del pueblo, ceñidos a un cuerpo de leyes fundamentales establecidas para todos. O sea, como ya se ha venido diciendo, a una constitución y en el marco de una separación de los poderes públicos. La palabra república proviene totalmente del latín res publica, la cosa pública, o sea, la esfera de intereses públicos o del Estado. El término fue empleado por primera vez alrededor del año 500 a.C., al inicio justamente del gobierno republicano de la antigua Roma, que duró hasta el año 27 a.C., cuando se dio la transformación a la monarquía. En ese entonces, la república consistía en una forma parcial de democracia, en el que una aristocracia, es decir, los patricios, ocupaba los asientos del Senado romano, y entre ellos se elegía a 2 cónsules o vicegobernantes, mediante el voto de todos los ciudadanos libres de Roma. Sin embargo, lo que hoy se entiende por república difiere del uso antiguo y generalmente se refiere al imperio de la ley y la separación de los poderes públicos. En ese sentido, la existencia de la república es contraria al acaparamiento del poder político por parte de una sola figura, como ocurre en la autocracia, o a la designación vitalicia de cargos públicos, como ocurre en las monarquías. Cuando hablamos de república, en la actualidad nos referimos normalmente a un gobierno sostenido por sus instituciones democráticas, en el que la totalidad de los ciudadanos son iguales ante la ley.
Esta idea de república surgió también tras la Revolución Francesa de 1789, en la que se abolió la monarquía tradicional francesa. Aún así, existe cierto margen de ambigüedad en torno al uso del término, dependiendo del punto de vista considerado. En general, una república tiene las siguientes características fundamentales. Participación política activa de los ciudadanos, o sea, el manejo público y abierto de los actos estatales y la posibilidad de cualquier ciudadano apto para ello de formar parte activa del quehacer político. Representación ciudadana igualitaria en las instituciones, esto es, que las instituciones del Estado sean conducidas por representantes del pueblo y que ninguna tenga prioridad a prelación por encima de las demás, ni se someta a regias fundamentales diferentes. Libertad e igualdad ante la ley para la ciudadanía. De modo que las esferas de lo público y lo privado estén separadas y posean sus respectivos marcos normativos, garantizando el libre ejercicio individual, cultural, económico, social y político. Por otro lado, en la República, el Estado puede estar gobernado por una persona o un conjunto de ellas, cuyo cargo es obtenido por medio de una elección. Dentro de esta forma de gobierno se dan algunas subclasificaciones. En primer lugar, podemos hablar de la república directa, cuando los gobernados se involucran en alguna de las tareas del gobierno. Por ejemplo, son escuchados en la elaboración de leyes. República indirecta. La soberanía está en el pueblo, pero éste decide delegarla a los gobernantes que ellos mismos eligen por medio de votación. República presidencial. El jefe de Estado tiene independencia respecto del órgano legislativo. En esta situación, el presidente designa directamente a sus ministros, que son responsables ante él. República parlamentaria o constitucional. Los ministros son responsables ante el Parlamento, que tiene la dirección política del Estado. A pesar de que la república parlamentaria tiene parecido con la monarquía parlamentaria, son múltiples las diferencias entre estas dos formas de gobierno. Antes de pasar a las repúblicas modernas, es importante hacer hincapié al concepto de democracia. El expresidente de los Estados Unidos, Abraham Lincoln, la definió como el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. El Sistema de Información Legislativa de México lo define como la forma de gobierno de las mayorías porque hay un método para la constitución del gobierno y la toma de decisiones. En dicho método, los órganos están integrados por personas electas por el pueblo, ya sea directa o indirectamente, siempre preponderando la decisión de las mayorías, pero sin olvidar la opinión de las minorías. Ahora sí, pasemos a las repúblicas modernas. Existen diferentes formas de clasificar las repúblicas. Por ejemplo, según su respeto por los valores democráticos, podemos hablar de, dependiendo del caso de nuestro país. En este sentido, tenemos presente en la actualidad y afortunadamente una república moderna. Pero veamos también cómo estas repúblicas modernas podrían ser clasificadas. Y en donde no solo México puede hablar de repúblicas modernas. Antes que cualquier otra cosa, es importante mencionar que Francia, Brasil y Alemania también son parte de estas repúblicas
de la modernidad. En cuanto a la clasificación de las repúblicas, tendremos repúblicas democráticas, cuando una autoridad es electa mediante el voto directo o indirecto del pueblo y se garantizan en general los derechos humanos fundamentales. Las repúblicas autoritarias, cuando el poder es ejercido de manera totalmente unilateral por alguna fracción política que acapara las instituciones y vulnera las formas democráticas. Pueden ser repúblicas unipartidistas, por ejemplo, en las que existe un único partido político posible, es decir, aquel que ejerce el poder. Al mismo tiempo, podemos diferenciarlas de acuerdo a su constitución del poder ejecutivo en repúblicas presidencialistas, repúblicas parlamentarias o bien repúblicas semipresidencialistas. Las primeras, cuando el poder ejecutivo está en manos de un presidente electo mediante votación popular, entonces hablaremos de repúblicas presidencialistas. Cuando el poder ejecutivo es controlado por un primer ministro electo a partir del poder legislativo, o sea, del Parlamento, y sus funciones se someten a esta institución en gran medida, podemos hablar de las repúblicas parlamentarias. Aquellas que intentan combinar los dos casos previos, eligiendo un presidente por votación popular, pero también un primer ministro con el que deberá compartir el poder, hablamos de repúblicas semipresidencialistas o bien se conocen de otra forma, como Estado bicéfalo. Otra clasificación posible atiende a los criterios territoriales del Estado. Las repúblicas unitarias, por ejemplo, en las que el país entero es dirigido por un centro de poder político único en su capital, con delegaciones o emisarios regionales designados desde el centro. Repúblicas federativas o también llamadas confederadas, en las que el territorio total del país es la suma de los territorios de diferentes estados más pequeños que se van a asociar para gobernarse de manera común a través del sistema de la federación o de la confederación, según sea el caso. Y finalmente, según el rol de su religión, podemos tener dos tipos de repúblicas. Por un lado, las repúblicas laicas o por otro lado, las repúblicas confesionales. En el primer caso, las repúblicas laicas son aquellas en las que la Iglesia y el cuerpo religioso carecen de poder político y se constituyen solo referentes morales y tradicionales. El Estado no tiene religión oficial y por eso se da la existencia y que incluso al día de hoy es un derecho fundamental, como lo es la libertad de cultos. Respecto a las repúblicas confesionales, se tiene en las que el Estado ejerce una posición religiosa determinada con una religión oficial que le brinda a la Iglesia o a un cuerpo religioso determinada influencia política pero variable. En algunos casos, esta puede ser meramente formal, pero en otras, la separación de Iglesia y Estado puede ser perfectamente el no existir como en las teocracias. No es fácil hallar ejemplos contemporáneos de repúblicas, aunque sí las modernas, ya que la mayoría de las naciones del mundo se rigen hoy en día por este sistema. Así, por ejemplo, tenemos, además de la República Francesa, de la República
Brasil Federativa y como la República Federal de Alemania, también existe la Federación Rusa, lo mismo que la República Islámica de Irán y de la misma forma la República Árabe. Vamos a detallar un poco más cada una de estas. La República Francesa, de tipo semipresidencialista, una de las más antiguas de Europa. La República Federativa del Brasil, de corte presidencialista desde 1988, cuando retornó la democracia al país. La República Federal de Alemania, de tipo parlamentario y federativo. También puede mencionarse su antigua hermana comunista, es decir, la República Democrática Alemana, desaparecida en el año de 1990. Pero, como ya lo dije, no son las únicas. También se menciona a la Federación Rusa, una república semipresidencialista formada por 85 sujetos totalmente federales. Sobre la República Islámica de Irán, es de corte totalmente confesional, se basa en el Islam chií y se rige por un sistema totalmente presidencialista. La República Árabe, un estado con reconocimiento limitado, unipartidista y de tipo semipresidencialista. Se corresponde con la antigua provincia del Sahara español, gran parte del cual se haya controlado por Marruecos desde el año 1979. República y democracia. Aun cuando hemos visto a estos por separado, me refiero a estos dos conceptos importantes, en principio, no es lo mismo hablar de república que hablar de democracia. A pesar de que ambos términos sean hoy indiferenciables en la mayoría de los contextos, en general, la diferencia entre una cosa y la otra tiene que ver con que la república es un método de administración del Estado que puede ejercerse de manera no democrática, o sea, violentando principios fundamentales de la democracia, como el libre ejercicio político, el respeto a los derechos humanos o la separación de los poderes públicos. En ese sentido, no es lo mismo hablar de la república y la democracia. Por ejemplo, la mayoría de las repúblicas socialistas que hubo en el siglo XX estuvieron construidas de acuerdo al orden republicano soviético, o sea, a partir de la representación directa del pueblo trabajador, esto en distintos comités a lo largo de una estructura totalmente burocrática. Pero estas repúblicas eran unipartidistas, o sea, no permitían ningún tipo de participación política al margen del partido oficial en el poder, o lo que todas las instituciones formaron parte del partido y eran controladas por una misma élite. De ese modo, se trataba de repúblicas, pero no de democracias. En conclusión, entre estas dos, la democracia es un sistema de valores para el ejercicio del poder, que contempla la elección popular, el respeto por los derechos fundamentales y el imperio de la ley, mientras que la república es un sistema de gobierno que consiste en delegar el poder político a representantes del pueblo de acuerdo a lo establecido en las leyes y conforme a las separaciones que implicaron lo relativo a la teoría de Montesquieu sobre la separación de los poderes públicos.
En ese sentido, no está por demás mencionar la diferenciación y que, al menos en nuestro Estado mexicano, hablamos totalmente de que este mantiene una forma de Estado que consiste en una república democrática, pero que una es la situación que lo hace republicano y otra en cuanto a la institución de ver a nuestro país como un país o Estado totalmente democrático. Sobre el Estado moderno, al respecto, tratándose de un cuarto elemento como forma de Estado, se tiene que el Estado, habiendo surgido como institución al servicio de la comunidad política, por la vida de su organización, asume el control y la dirección de la sociedad civil derivado de los lineamientos y la normatividad establecidos en el Estado de Derecho. Por ende, crea las instituciones, los órganos del poder público, tomando como base los principios de igualdad, libertad y seguridad, que le van a permitir articular el cumplimiento de los fines de la vida social. La actividad del Estado solamente puede manifestarse a través de los órganos del poder público, es decir, el legislativo, el ejecutivo y el judicial. De estos se derivan otros en una estructura más amplia del Estado. Las actividades del Estado tienden a desarrollarse de acuerdo con el contenido propio de las funciones atribuidas a sus órganos. Entre otras funciones pueden mencionarse como fundamentales las siguientes. Uno, la función legislativa. Dos, la función jurisdiccional. Tres, función administrativa o también llamada función gubernamental. Estas, como se muestran a continuación. Hablemos de la primera, función legislativa, para formular las normas jurídicas necesarias para regular las relaciones entre particulares, entre los órganos del poder público y las de los gobernantes y los gobernados. En nuestro Estado mexicano, la función legislativa, desde luego que corre a cargo de nuestra Cámara de Diputados, así como nuestra Cámara de Senadores, que pueden precisamente figurar en lo que conocemos como el Honorable Congreso de la Unión, cuando estas dos cámaras colaboran en conjunto respecto al proceso legislativo, en donde, según la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, determina cuáles son los asuntos en los cuales puede tener iniciativa de ley, ya sea la Cámara de Diputados o únicamente la Cámara de Senadores, que en cualquiera de los casos, la que tenga iniciativa por lo que dispone la Constitución, tendrá que consultar y discutir con la que no dicha iniciativa de ley o reforma. En este sentido, estos cargos aquí en México, ya que tenemos una república, pero también una democracia, constituyen totalmente cargos de elección popular, en donde toda persona puede votar y ser votado, con excepción de los ministros de culto. Luego entonces se tiene que la función legislativa representa a nivel estatal una de las actividades más importantes, pues sobre este se determinará la creación de leyes y reformas a estas,
con la intención de, una vez habiendo identificado situaciones o problemáticas y haberlos teorizado, se pueda considerar que el crear normas o reformarlas puede ser una vía importante para el cambio, cumpliendo así con la función legislativa. Sin embargo, mucho se critica esta debido a los requisitos establecidos por la Constitución para poder ejecutar un cargo de este tipo, en donde mucho se observa la falta de preparación en ocasiones académica o simplemente esa capacitación que no le da las verdaderas habilidades y aptitudes para que una persona desempeñe cierto cargo. En segundo lugar, tenemos a la función jurisdiccional, para tutelar el ordenamiento jurídico y aplicar las leyes a casos concretos. En nuestro caso, en el país mexicano, tenemos como tribunal por excelencia y considerado como el Tribunal Supremo, precisamente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual está conformada por 11 ministros que, al igual que el legislativo, pueden funcionar de manera plena, colocándose en una posición como pleno, en conjunto con los 11 ministros, o bien pueden funcionar en salas. La primera sala, que suele conocer de asuntos de índole civil y penal, mientras que la segunda suele conocer de asuntos de índole administrativa y laboral, siendo 5 y 5 en cada sala y un presidente, en donde se encargarán de emitir criterios jurisprudenciales actualizados en su sistema público, teniendo como portal este nombre el Semanario Judicial de la Federación. Criterios jurisprudenciales, lo dije bien, pero ¿qué son las jurisprudencias o para qué sirve la jurisprudencia? Pues básicamente y en palabras bastante sencillas, la jurisprudencia en la práctica representa esa interpretación a la ley o bien ese recubrimiento a las lagunas en esta, a las oscuridades y a las cosas en que en la mente del legislador no se previó. En materia litigiosa, el ocupar de criterios jurisprudenciales es tan funcional como ocupar de leyes, pues esto robustece mejor las peticiones que se dan mediante el inicio de un proceso en cualquier materia del derecho, pues de alguna manera es una forma de orientar a los juzgadores que conocen el caso concreto que nos ocupa y de hacerles ver que estamos conscientes de la existencia de criterios que pueden beneficiar nuestra postura dentro del juicio como representante. En tercer lugar, podemos encontrar una función administrativa, o lo que otros también conocen como función gubernamental. Esta indica la promoción para satisfacer las necesidades de los ciudadanos y también fomentar el bienestar y el progreso de la colectividad. La función administrativa o gubernamental también se conoce bajo el nombre de función ejecutiva, en donde pues esta corre a cargo básicamente del presidente, en este caso de nuestra República Mexicana, pero desde luego también apoyados de las secretarías de Estado. Asegura Porrúa Pérez, citando a Adolfo Posada, que el problema correspondiente al origen del Estado puede examinarse desde el punto de vista histórico o desde el punto de vista racional. Siguiendo la ruta histórica, se trata de determinar cuándo surge el Estado, cuándo apareció una sociedad humana con los caracteres que se han atribuido a la comunidad política.
Este problema es distinto al correspondiente a su justificación. No es igual responder a la pregunta sobre el origen que a la interrogante de por qué debe existir el Estado. El problema histórico tiene que ver con el estudio del proceso que le originó, y el asunto de por qué existe y por qué debió originarse es meramente especulativo y filosófico. Existen tres teorías para explicar el origen del Estado, aun cuando mucho se ha venido diciendo momentos atrás. La teológica, la del pacto social y la histórica. La teológica, la cual afirma que el Estado es creado por Dios, por lo tanto el Estado es algo totalmente sobrenatural. La del pacto social, misma que señala que el Estado es una creación humana, que es obra de la voluntad de los hombres. Y recordemos que en esta figura, uno de los autores representativos a lo largo del desarrollo del tema. Sí, me refiero a Juan Jacobo Rousseau. Por último, la teoría histórica, la cual determina un origen histórico, el Estado, derivado de la vida misma de los hombres como consecuencia de un proceso real y positivo. También se le conoce como teoría histórica o sociológica. Para esta teoría, el Estado es un fenómeno natural, originado por el libre juego de las leyes naturales, incluyendo las físicas como las espirituales del hombre. Utiliza los datos de la historia, analiza los fenómenos sociales y políticos de la vida real de manera directa, estudia las sociedades humanas. Continuando con Rousseau, Jean-Jacques Rousseau no busca el origen del Estado, sino su fundamentación filosófica. Señala también que el hombre ha nacido libre y no obstante está encadenado, se cree señor de los demás seres sin dejar de ser tan esclavo como ellos. ¿Cómo se ha realizado este cambio? Lo ignoro. ¿Qué puede legitimarlo? Creo poder resolver esta cuestión, donde aplica totalmente la teoría del contrato social para resolver el problema esencial de hallar una forma de asociación que totalmente defienda y proteja con toda la fuerza común a la persona y los bienes de cada asociado, y por lo cual cada uno uniéndose todos, el pacto social resulta entonces derivado de la naturaleza humana con apoyo en principios éticos universales encaminados a el tema axiológico de los valores morales. Los fines de un Estado determinado forman su acervo doctrinario y programático que se encuentra en los principios políticos y en su organización. Deben ser de tal naturaleza que su realización se imponga necesariamente, y son algo que además necesita la población para su perfeccionamiento y desarrollo, el Estado conseguirá su justificación. Existen dos tendencias fundamentales para explicar los fines según Gropali. Uno, la que sostiene que el fin del Estado es la conservación y el bienestar de los individuos, la cual coloca a la organización política al servicio exclusivo de individuos y que sirvió para base en cuanto a los postulados de la Revolución Francesa. Es decir, el fin de toda asociación es la conservación de los derechos naturales imprescriptibles del hombre. 2. La que afirma que el Estado es el fin y los individuos el medio. Consiste en la subordinación total de los individuos o la organización política. Es la raíz de los estados totalitarios. El Estado tiene un valor absoluto, absorbe y anula al individuo,
que desaparece como ser sustantivo. Es concebido al Estado como una entidad absoluta y se niega a la existencia de los derechos naturales en los hombres. Importante destacar que la forma de Estado y la forma de gobierno no son igual, pues esto ya se ha venido viendo durante el desarrollo. Para muestra, bastaría hablar de las formas de Estado, que en este caso se puede hablar de dos. Por un lado, del Estado simple o también llamado unitario, y por otro lado, del Estado compuesto, también llamado complejo, federal o confederado. En el primer caso, aun cuando se ha hablado genéricamente de ello, se puede definir al Estado simple o unitario como aquel en que la soberanía es ejercitada directamente sobre el mismo pueblo que se encuentra en un mismo territorio. Son únicos los poderes para todo el Estado. Ahora bien, si hablamos del Estado compuesto, complejo o federal o bien confederado, es el formulado de una o de otra manera por la unión de dos o más estados, constituido por otros estados o que comprende dentro de sí, como elementos constitutivos, diversas entidades políticas menores. Cada integrante de la federación tiene sus propios poderes, es decir, además de los poderes federales, existen los poderes meramente locales. Aquí me detengo para hacer la siguiente aportación. Efectivamente, si bien guardamos una forma de Estado federal, en donde entonces podemos determinar que nuestro Estado mexicano, sirviendo de ejemplo, tiene una forma de Estado federal, pero con una forma de gobierno que consiste en una república con el detalle democrático, entonces se vuelve a denotar cómo es que el Estado es solamente ese universo, mientras que el gobierno es más chiquito que ese universo siendo solo un planeta. Pero no solo eso, aún con esas características del Estado mexicano, se dice que existen tres esferas del poder o de gobierno, como se pretenda llamar, que puede ser indistinto a la luz de los hechos de los diversos doctrinarios. Por un lado, se puede destacar precisamente esa situación en donde, al diferenciar estas esferas, se tiene el ámbito totalmente federal, el local o también llamado estatal y desde luego el municipal. En ese sentido, inclusive, nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es decir, la Carta Magna de 1917, promulgada por Venustiano Carranza tras la Revolución Mexicana que buscaba y pretendía materializar mejores condiciones para trabajadores y campesinos, establece ella misma en uno de sus artículos que en tanto no se encuentre a la literalidad alguna cuestión, se entenderá esta reservada para los estados, o mejor dicho, para el gobierno estatal o también llamada local. En ese sentido, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Que en muchas ocasiones se cae en el error de pensar que todo es responsabilidad del gobierno federal, siendo que éste, justamente para racionalizar su poder, también cuenta con el apoyo de secretarías de Estado. Y no solo eso, que el equiparable a nivel local o estatal resultan ser los gobernadores de cada una de las entidades federativas que integran nuestra federación y que en ese sentido también deberán de dar cumplimiento a sus obligaciones, salvo que se solicite el apoyo de la esfera federal. Lo mismo
y a las dimensiones y proporciones que le compete sucederá en el plano municipal. Aun cuando para algunos analistas el problema de la crisis del Estado liberal ya haya sido superada y soplan los vientos de la globalización por todo el mundo, es importante señalar que los riesgos para la organización política obligan a una permanente revisión de las estructuras del Estado liberal. Los niveles de la revisión de las estructuras de dicho Estado, como pueden ser la pobreza en los principales países del mundo, que no han logrado ser reducidos, y ahora esta crisis es acompañada por las novedades de los últimos tiempos, como es el desmembramiento de la URSS, la guerra por el petróleo en los países árabes y la recesión norteamericana por momentos. Los sistemas políticos parecen ser totalmente rebasados por los acontecimientos de carácter totalmente económico. Actualmente, los estados liberales están sobreviviendo condicionados por la presencia y la actividad de las organizaciones criminales, también por las transnacionales, la migración, por el aumento de los indicadores de la pobreza y por la falta de crecimiento económico. Sin contar que se han radicalizado los efectos del problema más importante del mundo, como lo es el calentamiento global. Los modelos de Estado que fueron probados en toda su intensidad, como el liberal y el socialista, está demostrado que no lograron cumplir con los fines del Estado, ni mucho menos con el bien común, ni han servido como garantes de las libertades del hombre. Los equilibrios del poder se han roto y las representaciones políticas no consiguen funcionar al ritmo de las exigencias y de las necesidades del pueblo. Se han convertido en una urgencia llevar a cabo una revisión de las estructuras del Estado liberal, para así poder encontrar las respuestas necesarias para hacer realidad un Estado en el que exista armonía entre el ejercicio del poder y las libertades, un ambiente totalmente propio para la pluralidad y la diversidad, que se sustente en la participación ciudadana, que respete las libertades constitucionales y actúe en base al estricto principio de legalidad. La presencia de la sociedad civil y la fuerza que ha adquirido la opinión pública son elementos fundamentales en esta revisión de la crisis del Estado por la democracia. Las distintas formas de gobierno posibles presentan entonces numerosas diferencias y cambian a menudo de una época a otra y de un estado a otro, así obedeciendo a condiciones totalmente estructurales, históricos o idiosincráticos de la sociedad y la población. Cuando no hay condiciones coyunturales o accidentales, como lo son aquellas cuestiones de guerra, catástrofes, depresiones económicas o simplemente crisis de algún tipo. Este concepto no debe de confundirse con las formas de Estado, que apuntan a la organización político-territorial de una nación, aunque es frecuente hallarlo referido en el nombre del mismo país: Reino de España, República Democrática de Corea, Federación Rusa, etc.
Del mismo modo, existen muchas clasificaciones y nomenclaturas para las formas de gobierno, algunas provenientes de la antigüedad. Así, es posible clasificarlas de acuerdo a distintos criterios. Por un lado, según el mecanismo escogido para optar a la jefatura del Estado. Por otro lado, según el grado de libertad y participación política. En cuanto al primer criterio, o sea, dependiendo de cuáles son los procedimientos que definen quién conduce políticamente a la nación. Si el jefe de Estado es electo, estaremos ante una república. Si hereda el poder, estamos ante una monarquía. Si lo usurpa sin atender a ningún mecanismo, estaremos frente a la famosa autocracia, o también llamada aristocracia. Según el grado de libertad y participación política, esto es, dependiendo de cómo se administra el poder de cara al respeto de los derechos humanos y fundamentales de la población. Así puede hacer autoritarismo, totalitarismo o democracia. División de poderes. Es importante destacar que la división de poderes busca, sin duda, el equilibrio de fuerzas mediante una serie de pesos y contrapesos. Y como ya he venido diciendo, buscarán racionalizar todas aquellas relaciones de poder. Sobre la división de poder se puede ahondar más al respecto. Implica ser ese procedimiento de ordenación del poder de autoridad que busca el equilibrio y la armonía de fuerzas mediante una serie de pesos y dichos contrapesos. La división tradicional se ha basado en la existencia de tres poderes, los cuales de alguna forma ya hemos ido mencionando. Efectivamente, el poder ejecutivo, que otros llaman administrativo o gubernamental, el poder legislativo y desde luego el poder judicial, de los cuales ya se ha hablado específicamente, y que de cada uno se justifican necesidades funcionales y de mutuo control. Además, en los sistemas democráticos se concibe como un complemento a la regla de la mayoría, ya que gracias a él se protegen mejor las libertades individuales. Los formuladores de la teoría de la división de poderes son dos. Podemos destacar entonces a John Locke y precisamente al ya conocido Charles Louis de Secondo Montesquieu. Ambos parten de la necesidad de que las decisiones no deben concentrarse, por lo que los órganos del poder han de autocontrolarse a través de un sistema de contrapesos y dichos equilibrios. Pero ahora efectivamente, verán cuál es la situación en nuestro estado mexicano, sobre todo en esta etapa como estado moderno. El tema del estado moderno, sin duda, ha sido uno de los tópicos recurrentes de la teoría política moderna y contemporánea. Cuestiones como el surgimiento del concepto, sus implicaciones, la posibilidad de utilizarlo fuera del contexto de la modernidad, además de sus vinculaciones con ciertos ámbitos como el derecho, la economía y otras vinculaciones al respecto con esferas de convivencia humana y su organización, típicamente la sociedad y el gobierno,
han ocupado una atención determinante de los estudiosos de la política. Efectivamente, de los politólogos que desempeñan esta ciencia de la que mucho se ha hablado, desde Maquiavelo hasta nuestros días, lo cual implica pues una complejidad considerable que aumenta esa situación de agregar variables de espacio y de tiempo. Por lo mismo, los alcances de este breve desarrollo son inevitablemente limitados, lo cual, dicho sea de paso, encuentra contexto y justificación en la temática general de este proyecto en este modo. Narrar entonces el proceso de formación del Estado moderno en México es una tarea titánica que no es posible afrontar en este texto y sobre todo en esta presentación. Ello sobre todo porque una empresa de esta naturaleza exigiría una visión multidisciplinaria, como ya se ha destacado dicha necesidad, con perspectiva totalmente histórica, lo cual, además de requerir una formación que no es necesariamente la mía al hablar de política pura, implicaría detenernos a mirar momentos de la historia de nuestro país con detalle. Sin embargo, en este desarrollo me propongo a manera de crítica tener la finalidad principal de ofrecer una aproximación cuando menos general, esperando que no por ello insustancial a la azarosa y compleja conformación de nuestro Estado mexicano. La definición clásica del Estado moderno, así como la descripción del proceso de formación de esa entidad sociopolítica, fue confeccionada sobre todo por el buen Max Weber. El Estado es el monopolio de la fuerza legítima, o en otras palabras, la monopolización legítima del uso de la fuerza en un territorio determinado. Como puede observarse, la clave de la definición reside en dos ejes. Por un lado, en la concentración exclusiva de la fuerza en manos de una entidad y por el otro, en la legitimidad de dicha concentración, que se traduce en el reconocimiento que hacen los gobernados al título con el que detentan y ejercen el poder los gobernantes. Los primeros estados modernos que surgieron en Europa entre los siglos XV y XVI fueron afirmando a través de estas dos características lo que conocemos como su soberanía. Esto en dos direcciones, hacia el interior, al expropiar los medios de poder a los particulares y hacia el exterior, al afirmar su autonomía frente a otras entidades, estados o potencias, y ello supuso un arduo proceso político y en paralelo un complejo desarrollo jurídico y administrativo. Para decirlo, la soberanía es el concepto al mismo tiempo jurídico y político en torno al cual se condensan todos los problemas y las aporias de la teoría. Como se ha venido diciendo con anterioridad, entonces contamos con esa soberanía hacia el exterior frente a otros países y con la interior dentro de nuestra entidad federativa que conjuntan un total de 32 bajo nuestro sistema de Estado federal. A partir de la tesis de Weber, y con algunos matices, la mayoría de la doctrina ha identificado las características propias del Estado moderno, como es el caso de México, que tiene una cierta entidad territorial, existencia de poder central suficientemente fuerte como parte
para garantizar el orden interno y la seguridad exterior, la creación y desarrollo de una infraestructura administrativa, financiera, militar y diplomática, la consolidación de una unidad económica, fundamentalmente, pero en todos los casos es el monopolio de la fuerza, como bien advierte Bobbio, la condición fundamental, lógicamente necesaria para que exista un Estado, aunque no sea la condición suficiente. De hecho, un Estado puede renunciar al monopolio del poder económico y del poder ideológico, pero no podrá renunciar al monopolio de la fuerza sin dejar de ser un Estado. La renuncia a las otras dos formas de poder se dará entonces tomando en consideración las premisas que el mismo Max Weber ha ido transitando y ha ido señalando hacia varios estados que representan ser no solo potencias, sino también países en vías de desarrollo. En ese sentido, esa teoría es de suma relevancia. Ahora bien, ¿cuánto podemos decir que surgió una entidad con esas características en México? Y sería una de las principales interrogantes. Es relevante porque con buenas razones alguien podría objetar que todas las formas de organización política se han tenido presentes en esta tierra de organización política y que con congruencia han sido una especie de Estado. Pero los atributos propios del Estado moderno que hemos identificado, y en particular del Estado constitucional, nos obligan a ubicar la mirada en el México independiente. Los conceptos de soberanía, autonomía y monopolio legítimo de la fuerza nos obligan a descartar momentos anteriores y de hecho, como veremos, nos exigen ser cautos al caracterizar al México de gran parte del siglo XIX y del primer tramo del siglo XX. Ello sobre si buscamos el afirmarse de una entidad estatal basada en el principio de legitimidad legal, racional. Precisamente por ello, en la búsqueda de un referente para poder ubicar el surgimiento del Estado moderno mexicano, he optado por aferrarme a un asidero autorizado, las reflexiones de Cosío Villegas, en el primer tomo de su Historia Moderna de México, y así evadir que de manera convincente que de una encrucijada que de otra manera no habría sabido sortear. La primera cuestión que debemos resolver para tratar el tema que me ha sido asignado es el de la definición del mismo. ¿De qué hablamos cuando hablamos del Estado moderno? Y en el caso de este volumen, la dificultad del reto trasciende al plano teórico porque los coordinadores nos han pedido aproximarnos a nuestras temáticas teniendo en cuenta la formación y perspectivas del Estado en México y América Latina. El principal reto para el Estado mexicano en el siglo XIX fue el de afirmar, alcanzar y garantizar su propia existencia. Con toda evidencia se trataba de un desafío práctico, y no de una disyuntiva teórica. Lograr definir los márgenes territoriales de la que sería la entidad estatal, concentrar y monopolizar la fuerza con una base de legitimidad, cualquiera que está fuera crear un aparato administrativo, etcétera. Eran tareas que tenían que materializarse para que una vez que surgiera el Estado, en el caso de que éste surgiera, tuviera sentido discutir sobre modalidades de su organización. Dilemas que ocuparon la atención de la clase política e intelectuales que con el tiempo dieron forma a bandos que promovieron al monarquismo frente a la república, al centralismo ante la federación, o para decirlo en términos más generales, al pensamiento conservador frente al liberal. El principio de división de poderes es entonces
un factor importante y uno de los pilares fundamentales de cualquier sistema democrático, ya que implica la limitación del poder público para evitar su abuso, de manera que dicho poder sirva para instrumento y cumplimiento de los fines del bien común, y no para el beneficio de quienes lo ejercen con motivo de su cargo. Algunos otros pensadores han apoyado dichas teorías, sin embargo, no responden en su totalidad a la importancia de la división de poderes y a la necesidad de limitar el poder público para impedir su abuso. Bajo tal concepción, Locke realizó una división del poder en tres ámbitos, a saber, el legislativo, encargado de la elaboración de las normas, como ya lo hemos hablado, el ejecutivo, encargado de aplicarlas, y el federativo, encargado de asuntos exteriores y de la seguridad, el cual este no corresponde a nuestros estilos, pero que sí está previsto por una de las secretarías de Estado, que en este caso coadyuva con el Poder Ejecutivo. Partiendo de esto, se puede notar cómo Locke no tomó en consideración la función jurisdiccional. Ahora bien, unos años después, ya en el siglo XVIII, Montesquieu, pensador francés, el cual ya ha sido mencionado, retomó los postulados de Locke, pero también de Aristóteles, y sostuvo que la división de poderes garantiza la existencia y ejercicio de las libertades. Es precisamente Montesquieu quien en sus postulados reivindica la función jurisdiccional enarbolada por Aristóteles y posteriormente excluida por Locke, consolidándose así la doctrina de división de poderes que hoy conocemos en ejecutivo, legislativo y, como lo he mencionado, en judicial. Pero la relevancia histórica de los postulados de Locke y Montesquieu no solamente radicó en la comprensión de la necesidad de dividir el poder público como mecanismo para evitar el abuso que genera su concentración en un solo individuo, sino también en la utilización del propio poder público para limitarse a sí mismo. Ello constituye el nacimiento del sistema de contrapesos esencial en todo Estado democrático en el que exista una efectiva división de poderes. Sin embargo, la estricta separación de poderes sostenida por Locke y Montesquieu fue posteriormente matizada entre otros por Kant y Rousseau, quienes consideraron que dicha separación no es absoluta, pues los poderes o funciones del poder son necesariamente complementarios entre sí en razón de la unidad del Estado como ente. Según ambos, tampoco implica que uno de los poderes esté impedido para llevar a cabo ciertas funciones de naturaleza propia a las de otro poder. Por el contrario, la realización de estos actos materialmente distintos a la naturaleza de sus atribuciones es válida y de ninguna manera implica una invasión a la esfera de atribuciones de los demás. Cabe mencionar que estos son razonamientos que recoge nuestra doctrina jurídica y han sido plasmados en una importante cantidad de criterios jurisprudenciales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ahora bien, en la historia del constitucionalismo mexicano, el principio de división de poderes lo encontrábamos ya desde la Constitución de Cádiz de 1812, producto en cierta medida de la influencia de las ideas de la Ilustración, que antes habían dado origen a la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en Francia, misma que influiría de manera decisiva en la Constitución de los Estados Unidos de América, la que a su vez influenció al naciente constitucionalismo latinoamericano. Posteriormente, la Constitución de Apatzingán en 1814, que aunque nunca entró en vigor, es un texto imprescindible en la historia del constitucionalismo en México. El Acta Constitutiva de la Federación Mexicana de 1824, la Constitución Federal de 1824, las Bases Orgánicas de 1843 y la Constitución de 1857
plasmaron la división del supremo poder de la Federación en ejecutivo, legislativo y judicial, consagrando también la prohibición de que dos o más de dichos poderes se concentraran en una sola persona o corporación. Cabe señalar que en el Acta Constitutiva de la Federación Mexicana de 1824 se introdujo además la prohibición de que el poder legislativo se depositara en un solo individuo. Por otro lado, las bases constitucionales de 1835, las leyes constitucionales de 1836, también reconocidas como las 7 leyes de corte centralista, recogían el concepto de división de poderes, aunque con la inclusión del llamado Supremo Poder Conservador, facultado para anular cualquier acto emanado de los otros 3 poderes. Es así ya como en la Constitución Política del 17, la que actualmente no rige, se retoma en el artículo 49 del texto de la Constitución de 1857 a lo largo de su vigencia, que ha sufrido únicamente 2 reformas que no se relacionan propiamente con la división de poderes, sino con la limitación o ampliación de facultades extraordinarias del Poder Ejecutivo para legislar en caso de suspensión de garantías y en materia arancelaria. Es así como la división de poderes, la prohibición de la concentración de 2 o más poderes en una sola persona o corporación y la prohibición de depositar el poder legislativo en una sola son principios que han estado vigentes durante la mayor parte de la vida en México, como su nacimiento a ser una entidad totalmente independiente. Desde esa emancipación del dominio español, entonces, nuestro país se inclinó al principio del establecimiento de un sistema monárquico, aunque muy pronto de realidad planteada a la necesidad de un sistema distinto. Entonces, con la Constitución de 1824, aunque su influencia a la Carta Magna de los Estados Unidos de América, se instauró en México el sistema presidencial. El siglo XIX se caracterizó precisamente por una permanente inestabilidad política y social derivada, entre otras cosas, de intervenciones extranjeras, confrontaciones entre conservadores y liberales. Como resultado de dichas confrontaciones, el sistema presidencial se vio primero restringido con la creación del Supremo Poder Conservador en el 36, pero después consolidado ya en nuestra Constitución de 1917, con dichas prohibiciones de la concentración de 2 o más personas que abarcaran los poderes en solo una, y entonces se lograra con mayor plenitud ese logro de la vida de México como nación independiente. En ese sentido, a pesar de la tradición presidencialista, es menester mencionar que siempre surgirán nuevos propósitos en vías de progreso. Siendo así, y todo en orden, podemos decir que de manera muy bien concluimos nuestra asignatura que lleva por nombre Teoría del Estado. Espero les haya gustado y les deseo mucho éxito. Gracias.